Muy buenos días, apreciados estudiantes de la asignatura Unitarias 1, nuevamente en línea para una nueva clase. Hoy vamos a continuar con bombas centrífugas. Una bomba centrífuga es un equipo, ¿no es cierto?, que transfiere energía desde una fuente externa a un líquido. Esta es una bomba centrífuga. Bien, la clase anterior vimos punto de operación de bombas centrífugas. Hoy continuamos con algunas características más de las bombas centrífugas, como son la cavitación y el golpe de ariete. En la instalación de bombas centrífugas en un sistema de tuberías es necesario un control sobre estos dos fenómenos perjudiciales, que son la cavitación y el golpe de ariete, que originan depresiones excesivas o sobrepresiones excesivas que dañan la bomba y la instalación de tuberías, llegando a destruir la bomba o el sistema de tuberías. La cavitación destruye el rodete impulsor. El golpe de ariete afecta tanto a la tubería como a la bomba. Inicialmente vamos a ver la cavitación. ¿Qué es la cavitación? La cavitación es la formación y posterior colapso de burbujas de vapor en el rodete impulsor por la acción dinámica del impulsor, la cual genera presiones muy bajas. Al generar presiones muy bajas en la aspiración, el rodete impulsor da lugar a la formación de vapor, o sea, el líquido se evapora, ¿está bien? Entonces, a este proceso de formación y colapso de las burbujas de vapor es lo que se conoce como cavitación. Esto se presenta en el rodete impulsor, entre la entrada y salida de la bomba, ¿está bien? La cavitación se inicia cuando la presión en el líquido es inferior a la presión de vapor del líquido, a la temperatura de operación. Nosotros conocemos que la presión de vapor de cualquier líquido es función solo de la temperatura. Cuando la presión en el líquido a la entrada de la bomba en la zona de aspiración es inferior a la presión de vapor, se presenta cavitación. Por tanto, a la entrada de la bomba es necesario una presión mayor a la presión de vapor del líquido. ¿Está bien? Cuando se produce cavitación, la bomba se destruye en poco tiempo, ya que el colapso y la formación y colapso de las burbujas de vapor hacen que el líquido, al condensar, el vapor al condensar, golpee el rodete impulsor y de esta forma el rodete impulsor poco a poco se va picando. Bien, aquí tengo el rodete impulsor y tengo ahí las presiones, ¿cierto? El azul me dice que en la zona, esta es la entrada del rodete impulsor, la presión es 0.5, ¿no es cierto?, bares de la presión, 0. Pero aquí en la periferia la presión es 4. O sea, aquí como el rodete impulsor debe aspirar el fluido y por el movimiento de rotación que tiene el rodete impulsor, en esta zona la presión baja. La presión es bastante baja en esa zona, en la parte central, como podemos ver en esta figura. ¿Está bien? Pero en la periferia, como aquí tengo la caja o carcasa, que aquí no se ve, solamente está el rodete, entonces en la periferia la presión del fluido se incrementa. Aquí puedo ver que son 4 bars en la periferia. En cambio aquí en la entrada es 0.5. Si esta presión a la entrada es menor a la presión de vapor del líquido, entonces existe cavitación. Por tanto, para que no exista cavitación, para que no exista la formación de vapor, es necesario que en la entrada la presión de vapor sea mayor. Más bien, en la entrada, la presión a la entrada de la bomba, para que no exista cavitación, es necesario que esta presión en este punto del rodete sea mayor a la presión de vapor. Si la presión a la entrada de la bomba en el rodete es mayor a la presión de vapor, no existe cavitación. Pero si esta presión en este punto, la entrada, es menor a la presión de vapor del líquido, existe cavitación. ¿Y qué quiere decir que existe cavitación?
al ser menor la presión en este punto a la presión de vapor del líquido, el líquido se evapora. ¿Está bien? El líquido forma burbujas de vapor. Este líquido, parte del líquido, no todo el líquido, parte del líquido. Y este líquido, parte del líquido y el vapor fluye a la periferia, a esta parte. ¿Está bien? No se olviden que estoy considerando que la bomba está en cavitación. ¿Qué quiere decir? Que la presión en la parte central del rodete impulsor es menor a la presión de vapor. Por tanto, existe formación de vapor. Las burbujas de vapor y el resto del líquido viajan de la parte central hacia la periferia. Aquí tengo la caja en la periferia. Entonces aquí aumenta la presión. Al aumentar la presión, las burbujas se condensan. Pero al condensar esas burbujas, el líquido golpea violentamente el rodete impulsor, lo cual llega a picar el rodete impulsor. Se desprenden pequeñas porciones del rodete impulsor. Y esta formación y colapso de vapor es lo que se conoce con el nombre de cavitación. Cuando se produce cavitación, la bomba se destruye en poco tiempo. Entonces debo evitar la formación de vapor en el rodete impulsor. Y una forma de evitar la formación de vapor es garantizar en esta zona una presión en el rodete mayor a la presión de vapor. Si yo tengo en esta zona, la entrada, una presión mayor a la presión de vapor, no existe cavitación. ¿Y cuándo existe cavitación? Cuando la presión a la entrada, ¿no es cierto?, del rodete impulsor es menor a la presión de vapor. Si es menor, entonces existe cavitación. Debo evitar la formación de cavitación en el rodete impulsor. Existen dos formas de evitar la cavitación. Uno, reducir la velocidad de rotación del rodete impulsor. Dos, generar una presión mayor a la presión de vapor en la entrada. Este segundo método es el que más se emplea. ¿Qué quiere decir esto? Debo garantizar una presión a la entrada de la bomba mayor a la presión de vapor del líquido. ¿Está bien? Este segundo método se conoce con el nombre de carga neta de succión positiva. ¿Qué quiere decir la carga neta de succión positiva? La carga neta de succión positiva me dice que tengo una carga de succión positiva. ¿Qué quiere decir? La presión en el rodete, a la entrada del rodete, es mayor a la presión de vapor. A eso se llama carga neta de succión positiva. La presión a la entrada del rodete es mayor a la presión de vapor del líquido. En este punto, en la entrada del rodete impulsor. La carga neta de succión positiva es la energía disponible en la entrada de la bomba menos la energía de presión de vapor a la temperatura de bombeo del líquido. ¿Está bien? Es la diferencia entre la presión, ¿no es cierto?, a la entrada, ¿no es cierto?, menos la presión de vapor. Aquí tengo la presión a la entrada, P2, velocidad 2. Estos son presión y velocidad del fluido a la entrada. Entonces, la presión a la entrada menos la presión de vapor. Aquí además tengo la energía cinética. Esta ecuación es la definición de carga neta de succión positiva, NPSH. ¿Está bien? Entonces, esta carga neta. Entonces, esta ecuación me permite determinar si existe cavitación o no en la bomba. Si la carga neta de succión positiva es mayor a 0, no existe cavitación. O sea, NPSH, que es la carga neta de succión positiva, es mayor a 0, no existe formación de vapor. ¿Está bien? Pero si la carga neta de succión positiva es menor a 0, o es negativo, si ustedes quieren, existe cavitación. ¿Qué quiere decir? Existe la formación de burbujas de vapor. El líquido se está evaporando. Y ese es lo que se llama cavitación. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, si la carga neta de succión positiva es mayor a 0, al reemplazar estos términos, presión a la entrada, velocidad a la entrada, presión de vapor. La presión de vapor es función solo de la temperatura.
Al reemplazar, y tengo aquí el peso específico del líquido, ¿no? Sobre 2 veces la gravedad. Al reemplazar en esta ecuación, si la carga neta de destrucción positiva es mayor a 0, no existe formación de vapor, no existe cavitación. Si la carga neta de destrucción positiva, al reemplazar la presión, velocidad, presión de vapor en esta ecuación, me da un resultado negativo, existe cavitación, que quiere decir que existe formación de burbujas de vapor, el líquido se va evaporando parcialmente y eso es la cavitación. Entonces, para una buena operación de la bomba, la carga neta de destrucción positiva deberá ser positivo, mayor a 0. ¿Está bien? P sub B asterisco es la presión de vapor. La presión de vapor es solo función de la temperatura. La presión de vapor nosotros lo podemos obtener en las tablas de propiedades termodinámicas del vapor de agua, para el agua, y para los otros líquidos como el benceno o la gasolina de sus tablas termodinámicas. ¿Está bien? Al cociente presión de vapor sobre el peso específico es lo que se llama carga de presión de vapor. ¿Está bien? Entonces, al dividir presión de vapor sobre el peso específico es lo que hallo la carga de presión de vapor. ¿Está bien? O sea, este término, presión de vapor sobre el peso específico, es lo que se llama carga de presión de vapor. ¿Está bien? Bien, en la tabla 13.2 de mecánica de fluidos de Robert Mott, tengo la presión de vapor y la carga de presión de vapor para el agua solamente. Esto es solamente para el agua. Si yo tengo gasolina, debo buscar en tablas también la presión de vapor de la gasolina. Aquí tengo para el agua. Me dice que a la temperatura de 20 grados la presión de vapor del agua es 2.338 kilopascales absolutos. ¿Está bien? A 70 la presión de vapor es 31.16 kilopascales absolutos. Entonces, la presión de vapor cambia solamente con la temperatura. ¿Está bien? El peso específico del agua a 20 grados es 9.789 kilonewton por metro cúbico. Eso también puede ser kilopascales sobre metro, ¿no es cierto? Porque kilonewton sobre metro cuadrado es kilopascales. Pero aquí tengo metro cúbico. Esto podría anotarlo como kilopascales sobre metro. Entonces tengo a 20 es 9.789 el peso específico. A 70 es 9.589. ¿No es cierto? Entonces el peso específico también varía con la temperatura. Bien, si divido la presión de vapor sobre el peso específico, hallo la carga de presión de vapor para el agua. Entonces voy a dividir la presión de vapor sobre el peso específico. Y tengo aquí la carga de presión de vapor para el agua, ¿no es cierto? 0.2388, esto varía con la temperatura, hasta 3.250 metros, porque estoy dividiendo kilonewton metro cúbico sobre kilopascal. Entonces esto me da en metros, ¿no es cierto? Entonces, esta tablita es bastante útil para hallar la carga neta de destrucción positiva, porque aquí ya tendría este término que es la carga de presión de vapor para el agua, ya tendría este cociente. Eso es la carga de presión de vapor, ¿no es cierto? En nuestro caso para el agua. Este término ya lo tengo. ¿Y dónde está ese término? Está aquí, en esta cuarta columna de esta tabla. Esto es la presión de vapor, es la presión de vapor sobre el peso específico. Y esto lo puedo reemplazar directamente aquí. Solo requiero a qué temperatura se está bombeando el agua. Por decir, el agua se está bombeando a 60, entonces tendría que reemplazar 2.066 aquí, en este punto. ¿Está bien? Para eso sirve. Bien, entonces una tabla más completa lo encuentran ustedes en el libro Mecánica de fluidos de Robert Mott, tabla 13.2. Esto es parte de la tabla, no es toda la tabla. La tabla tiene más datos, ¿está bien? ¿Ya?
Bien, entonces, otra forma de hallar es con las ecuaciones que vimos en termodinámica y físico-química, la ecuación de Antoine para el agua. Me dice que la presión de vapor del agua entre 0 y 60 grados está dada por esta relación. Logaritmo de la presión de vapor en milímetros, unas constantes y la temperatura en grados centígrados. Si la temperatura del agua varía entre 60 y 150, la presión de vapor está dada por esta relación. Es para el agua, ambos, ¿no? Aquí tengo las constantes y lo único que debo, aquí, ¿a qué temperatura quiere la presión de vapor? A 70, entonces aquí reemplazo 70 grados centígrados, ¿no es cierto? Aquí 70 grados y tengo la presión de vapor. En realidad tendría el logaritmo de la presión de vapor. Luego saco el antilogaritmo y tengo la presión de vapor a distintas temperaturas. Entonces también se puede trabajar con cualquiera de estas relaciones, pero es mucho más directo trabajar con esta tablita que da el Robert Mott, la tabla 13.2. ¿No es esto mucho más fácil? ¿Está bien? Bien, entonces tengo dos métodos. Como ustedes ven, la presión de vapor es solo función de la temperatura. Bien. ¿Y cómo se halla la carga neta de succión positiva? Muy bien. Aquí tengo el depósito, ¿no es cierto? Con fluido, puede ser agua, y aquí tengo la bomba. La bomba está a un nivel inferior con respecto al depósito, ¿no es cierto? Está a un nivel inferior. Entonces, lo primero es realizar mi balance de energía mecánica entre el depósito y la entrada de la bomba. O sea, no es a la salida, es a la entrada. ¿Cierto? Entonces realizo presión en el punto 1, Z1, velocidad en el punto 1, presión a la entrada, Z2, velocidad de la entrada y la pérdida de energía por fricción solamente en la tubería de succión o aspiración. ¿Está bien? Solamente entre el punto 1 y 2. En ese tramo debo hallar la pérdida de energía por fricción en la succión. Bien, en la superficie libre del tanque la velocidad es 0, por tanto se anula. El punto 2 voy a tomar como nivel de referencia, por tanto por nivel de referencia Z2 es 0. Entonces voy a realizar mi balance de energía entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, de esta relación debo despejar. ¿Qué va a despejar? La presión sobre el peso específico, para reemplazar aquí, presión sobre, más la velocidad sobre 2 veces la gravedad, velocidad sobre 2 veces la gravedad. Al despejar estos dos términos, tengo presión 1 sobre el peso específico más Z1 menos la pérdida de energía por fricción que va al primer miembro como con signo negativo. Entonces, de esa forma obtengo estos dos términos que están entre paréntesis, que serían estos dos términos. Y para que queden libres estos dos términos, la pérdida de energía por fricción debo llevar al primer miembro con signo negativo. Reemplazo entonces el equivalente de estos términos en esta ecuación y obtengo esta relación. Esta relación que es la parte inferior. Tengo presión 1 sobre el peso específico más Z1 menos la pérdida de energía por fricción. Bien, entonces había reemplazado, ¿no es cierto?, este término que está entre paréntesis, menos la presión de vapor sobre el peso específico que viene aquí, ¿no es cierto? Entonces tengo la ecuación cuando la bomba se encuentra a un nivel inferior con respecto al depósito. Aquí no puedo anular la presión porque en carga neta de succión positiva se trabajan con presiones absolutas, no con presiones relativas. En carga neta de succión positiva se trabajan con presiones absolutas. ¿Y por qué? Porque la presión de vapor que dan las tablas de termodinámica son presiones absolutas. Por tanto, no puedo trabajar con presión relativa. Ambas presiones, la presión de vapor en tablas de termodinámica es presión absoluta, por tanto la presión 2 también debe ser presión absoluta. Y por tanto aquí al despejar presión 2, velocidad, esta presión en el punto 1, que es la presión atmosférica, debe ser igual a la presión atmosférica absoluta. ¿Está bien? La presión 1 es la presión absoluta. Bien. Pero no siempre
la bomba está a un nivel inferior con respecto al depósito. También puede estar a un nivel superior la bomba. Esta ecuación es válido cuando la bomba está a un nivel inferior respecto al depósito, ¿está bien? A un nivel inferior. Pero puede suceder el siguiente caso, que la bomba esté a un nivel superior, como en este caso. La bomba está a un nivel superior respecto al depósito de líquido. Entonces, si está a un nivel superior respecto al líquido, entonces realizo mi balance de energía entre el punto 1 y el punto 2. Ojo, el punto 2 es a la entrada. El fluido no logró aún pasar, ¿ya? No logró pasar la bomba. Por tanto, no recibe aún la energía de la bomba. Es por eso que en la ecuación de balance de energía mecánica no incluyo la energía transferida al fluido. ¿Por qué? Porque la bomba, más bien el fluido no logró pasar aún la bomba. El fluido aún no logró recibir la energía de la bomba. ¿Está bien? Está a la entrada. El punto 2 entonces sería el punto a la entrada del rodete impulsor. Bien, realizo mi balance de energía mecánica, presión 1, altura 1, velocidad 1. Esto es igual a la presión 2, altura 2, velocidad a la entrada, pérdida de energía por fricción solamente en la tubería de aspiración, entre el punto 1 y 2. Voy a tomar mi nivel de referencia, el punto 1. Por tanto, Z1, 0. La velocidad en la superficie libre del punto 1 también 0. Entonces, de esta relación voy a despejar la presión 2 y la velocidad 2. Entonces, para despejar, Z2 pasa con signo negativo al primer miembro. Y la pérdida de energía por fricción pasa también con signo negativo. Y deja solo la presión 2 y la velocidad 2. Entonces, presión 2, velocidad 2 tendría igual presión 1, peso específico, menos Z sub 2 y menos la pérdida de energía por fricción. Entonces, esta diferencia, presión 2 sobre el peso específico, velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, su equivalente reemplazo en este término que está entre paréntesis. Eso es igual presión 1 sobre el peso específico menos Z sub 2 menos la pérdida de energía por fricción. Y queda la carga, ¿no es cierto?, de presión de vapor. Entonces, esta ecuación me permite hallar o calcular la carga neta de succión positiva cuando la bomba se encuentra a un nivel superior con respecto al tanque. Si esta carga neta de succión positiva, al reemplazar todos los datos, es mayor a 0, no existe cavitación, no existe la formación de vapor en la bomba. De esa forma estoy garantizando, ¿no es cierto?, se evita la formación de burbujas. Pero si esta carga neta de succión positiva es menor a 0, existe cavitación. Entonces debo evitar la cavitación en la bomba. ¿Está bien? Bien, en algunos casos, el fabricante de la bomba, la carga neta de succión positiva es requerida. Esto muchas veces el fabricante lo da. Entonces, nuestra carga neta de succión positiva disponible, calculado con estas ecuaciones, deberá ser mayor a la carga neta de succión positiva que da el fabricante. ¿Está bien? Bien, el golpe de ariete. Este fenómeno se produce al poner en marcha o al parar una bomba centrífuga. El golpe de ariete se produce cuando se para una bomba sin cerrar previamente la válvula de descarga. El golpe de ariete se produce si hay un corte imprevisto de energía eléctrica en el funcionamiento de la bomba. Los medios empleados para reducir el golpe de ariete son cerrar lentamente la válvula de descarga de la bomba, elegir un diámetro de tubería de descarga grande para que la velocidad en la tubería de descarga sea pequeña, instalar una válvula de seguridad en la tubería de descarga. ¿Está bien? Bien. Existen unas relaciones llamadas leyes de afinidad de bombas centrífugas para realizar escalamiento de bombas, de pasar de una bomba 1 a una bomba 2.
Entonces, ¿qué quiere decir? El subíndice 1 es para una bomba 1 y el subíndice 2 es para la bomba 2. Entonces, cuando la velocidad de rotación varía, estas son las relaciones entre la bomba 1 y la bomba 2. Y cuando el diámetro del rodete impulsor varía, estas son las relaciones para pasar de la bomba 1 a la bomba 2. Nuevamente aclaro, el subíndice 1 es de la bomba 1 y el subíndice 2 de la bomba 2, ¿no es cierto? Aquí tengo carga neta de destrucción positiva en función de la velocidad de rotación. Aquí tengo la potencia de la bomba 1, potencia 2, en función del diámetro, ¿no es cierto?, del rodete impulsor. Estos son diámetros del rodete impulsor, ¿está bien? Entonces varían con el diámetro del rodete impulsor. Aquí en cambio varían con la velocidad de rotación, que puede estar en revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. Para hallar la potencia de la bomba 2, si yo tengo la potencia 1, tengo la velocidad de rotación de la bomba 1, quiero hallar para la bomba 2 que tiene una velocidad de rotación N2, despejo la potencia y hallo la potencia, ¿está bien? Para esto sirven estos. Las bombas pueden estar instaladas en serie, ¿no es cierto? Cuando se instalan en serie las bombas, ¿no es cierto?, la energía transferida al fluido es la suma. Energía transferida al fluido por la bomba 1 más la energía transferida por la bomba 2. El caudal en bombas instaladas en serie es constante. ¿Está bien? Las bombas pueden también estar instaladas en paralelo. Cuando se instalan las bombas en paralelo, el caudal total es igual al caudal que impulsa la bomba 1 más el caudal que impulsa la bomba 2. La energía transferida al fluido es constante. Aquí tengo energía transferida al fluido por la bomba 1 igual a la energía transferida por la bomba al fluido. Entonces, la energía en sistemas de bombas en paralelo es constante, aumenta el caudal en paralelo. En cambio, en bombas en serie, la energía es la suma de energía bomba 1, bomba 2, pero el caudal permanece constante. Si yo quiero mayor energía, mayor presión a la salida, voy a instalar las bombas en serie. Y si yo quiero mayor caudal, voy a instalar las bombas en paralelo. ¿Está bien? Perfecto. Bien, con esto concluimos la primera parte, que es la parte práctica. Enseguida volvemos con la parte, más bien concluimos la parte teórica, volvemos enseguida con la parte práctica.